Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Historieta al Ataque. Y acá tenemos que está mirando con cara rara este hombre. Tenemos a Gustavo Sala. ¡Ay, qué cara, qué cara! Hola, ¿cómo estás, querida? Bien, ¿y vos? Tinta Down, ¿cómo andás? Bien, un poco aturdido por estas cuestiones de join y de Join. asistir a las reuniones virtuales. Bueno, pero acá estamos finalmente pudiendo comunicarnos, querida, desde muchos ¿Qué? kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Sí, acá estamos en Neuquén. Yo estoy en Neuquén ahora. Voy dentro de poquito a Buenos Aires. Falta. Acá en el Fal- barrio de San Cristóbal, capital federal, así que bueno, por lo menos estamos en el mismo país. Menos mal, menos mal. Qué alegría que estamos en el mismo país, eso es bueno. Por lo tanto, hay menos posibilidades de que haya más desconexión de la que ya hay. Bueno, les cuento, ya a Gustavo Sala lo conocen, todo el mundo lo conoce, quiero pensar. Humorista, gráfico, ha hecho cosas muy lindas, muy interesantes. ¿No me escuchás? Sí, no lo digo más, Ah, seguís, a ver. me preocupa, ya quedamos con tanta No, cosa por que digo, no supuesto. te preocupa. Y bueno, y ahora sacó un nuevo libro que es el que tenía muchas ganas de charlar el día de hoy. Bueno, salió en diciembre, si no estoy equivocada, que es el nuevo de Capitán Barato, pero versión Gustavo Sala, lo cual bastante interesante. Así que empecemos a por una pregunta que quizás puede llevar a pensar en muchas cuestiones, y es cómo es hacer humor absurdo con algo que ya de entrada es bastante absurdo, porque es como un doble absurdo, ¿no? Sobre todo si pensamos en el primer Capitán Barato de ese primer libro allá hace más de 10 años ya. Claro, bueno, Capitán Barato que tiene mucha historia, tiene una cantidad de libros y un recorrido importante, como decís vos, arrancó como una especie de parodia del género superheroico con el ADN argentino, con las referencias populares de nuestra idiosincrasia. Después fue tomando un giro más clásico, más de superhéroe urbano, no tan paródico, ¿no? Tuvo todo un recorrido, por supuesto, según los autores, según los dibujantes, según los guionistas. Y a mí me llega este encargo de Daniel Müller, el editor, ¿no? Que fue un trabajo raro para mí porque, si bien casi todo mi trabajo lo escribí y lo dibujé yo mismo, en este caso tenía que basarme en toda la historia preexistente, ¿no? Entonces Y era eso ver lo dejás cómo bien puedo. claro, ¿eh? Lo dejás bien claro en el trabajo ahí primero, Bueno, sin spoilear claro, mucho, sin spoilear mucho. porque al principio me daba un poco de miedo, ¿viste? Cuánto del tono podía romper y hasta cuán al carajo me podía ir, cuánto podía destruir y faltarle el respeto a todo ese trabajo previamente publicado por tantos años y tantos autores. Y de poco me fui animando, me logré contener menos. Con Daniel íbamos haciendo un trabajo como de autor-editor, le iba mostrando bocetos, le daba opiniones, fue una cosa bastante eh, así como consensuada y trabajada en colaboración. Por supuesto, después vino CJ con el laburo de color, que siempre colabora conmigo. Así que fue un trabajo que fue generándose a partir de la colaboración y yo perdiendo el miedo al principio, para ver, Ajá. para soltarme, de a poco me fui soltando. Bien, 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 bien. Bueno, y en esa soltada hay un poco, o sea, en realidad entonces hay un poco de autobiográfico, podemos decir. Bueno, sí, ¿No? En algún punto. dicen, mi querida compañera, que todo lo que uno hace, todos los artistas, los músicos, los dibujantes, de alguna manera más o menos Acá evidente vamos a tratar. ponen A cosas ver. de uno, ¿no? Que a veces está más Bien. encriptada, a veces está más explicitada, pero sí, a mí me gusta en este caso a veces poner eh, la cosa medio como cuando se habla de esta imagen de romper la cuarta pared, de contar un poco en este caso como en el prólogo donde yo cuento un poco el origen de la primera conversación para el proyecto de este material, ¿no? Que aparezca un poco como la cosa de lo meta, ¿no? Como parte de la historia Total. también, como compartir esos secretitos con los lectores. Sí, totalmente. Aunque espero y quiero pensar que no te robaron, sin decir mucho más para la gente que sepa. No, 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 Quiero pero pensar. por ejemplo, mira, el café aparece exactamente dibujado, que es en la Interesante. horquilla de Puña de Figueroa y Corrientes, ahí en pleno barrio de Almagro. ¿Ves? Me gusta a veces poner cositas, digamos, reales, por supuesto, después, bueno, la fantasía hace lo suyo y se mete una mezcla de realidad y ficción, a veces una cosa más evidente que la otra.
Bien, bien, bien. Bueno, pero más allá de ese prólogo que para les contamos a la gente que es más o menos esta parte, podemos decir, medio autobiográfica o parte de la historia, Ponele, sí. donde hay un consenso o empezar a ver que está obviamente todo llevado al absurdo. Después, ¿cómo es cómo fue la elección de esas historias, ¿no? ¿Cómo fue leer al Capi, que seguramente lo tuviste que leer o releer, y Claro, después claro. decir, bueno, voy eligiendo estas historias, ¿no? Con mucha, obviamente, Bueno, también aclaremos, muchísima referencia a la cultura pop desde más casi 100 años. Sí. sí, bueno, primero, como decís vos, hacer una lectura profunda de todos los libros, desde el origen a todos los autores, y después viendo qué cosa aparecía y por ahí no se había trabajado tanto, qué Ajá. elemento que se tiraba por ahí al principio, sobre todo cuando arrancó con una cosa más humorística, con Lea Caballero y demás, qué cosas se podía profundizar o retomar, ¿no? De aquel primer Capitán Barato, ¿no? Algunos elementos que estaban sugeridos pero no explotados. Ujú. Así que fue eso, como, y también siempre pensando el que pudiera agarrar el libro por primera vez sin tener un poco leído todos los libros del personaje, ¿no? Que Claro. funcionara como un personaje presentado por primera vez también. Entonces contar un poquito de origen, contar un poquito de recorrido, un poquito de su universo, y después, bueno, meter un poco, tratar de divertirme. Yo también, por supuesto que yo creo que si uno se divierte no es un lugar común, pero que también la pasa bien el lector. Bien, bien, bien. Sí, a mí lo que me pasó fue muy loco cuando empecé a leer como la primera historia, que tampoco la quiero spoiler mucho para que la busquen, pero también pensé, fue como una reminiscencia a eso, ¿no? A esos primeros, podemos decir, esa primera grapa que tuvo Capitán Barato en esta cosa de ir a buscar lo barato o intentar hacer barato algo que no es y en la búsqueda que era un poco también esto de buscar cómics, ¿no? De buscar cómics, de ir a Claro, encontrar rarezas. Sí, porque hay un elemento importante, interesante que me parece central, que es Capitán Barato es personaje, pero también es comiquería, también es editorial. Entonces son como varios niveles que y está es bueno. Dani también, y es el mismo Dani. Bueno, entonces es el editor, el personaje, la librería, la editorial, la mitología del personaje con tantos libros ya publicados. Entonces hay varias capas para jugar con esos niveles de lectura, ¿no? El editor que es personaje, pero se mira de afuera, se mira de adentro, participa desde varios lugares. Entonces ahí me también un poco parodiar esta fauna de el Acá lector lo de tenemos. historietas, el tipo que sigue tal personaje, ¿no? Los fundamentalistas de las editoriales, ¿no? Siempre más parodiando el universo propiamente dicho de los superhéroes en este caso. Bueno, y hablando de eso, también hay algo que se empieza a sumar, ¿no? Que veo también que hay mucha cosa como de lo actual de Marvel o de lo que está en el mainstream o todo esto, cuando de golpe nos llevas a otros universos, ¿no? En todo este delirio conseguí llevarnos a universos y de una manera orgánica. ¿Cómo fue que lo empezaste a Y trabajar o a bueno, eso, pensar? primero te digo, no sé vos, imagino que sí, pero yo no soy lector de superhéroes, por Ajá, ejemplo. ¿nunca leíste nada? Algunas cosas, las Algunas cosas cosas. obvias, Dark Knight, La Bien, broma asesina, Watchmen, esas cosas totémicas que digamos que son historietas de autor de superhéroes, son como caprichos donde total. no tienen que ver con el público más infantil, o en este caso como historietas para adultos de superhéroes, pero no tengo las historias de los superhéroes como los lectores militantes que saben toda la mitología de todos los superhéroes de Marvel y DC y demás. Pero Mm. sí tengo un poco las referencias. En este caso, por supuesto, me puse a desde trabajar sobre etapas clásicas o a buscar. Y en el tema de lo que decís de los multiversos y eso, en un momento viste que en las películas de Marvel, sobre todo, se había puesto como de moda, todas las películas eran Oh, ir al multiverso del Hombre Araña, el multiverso del Doctor Who, no, Doctor Strange, al sí. multiverso de Flaco Basta, era como una especie de todo el tiempo nuevos multiversos que se cruzaban y el hombre araña de las diferentes dimensiones. Bueno, había un elemento que ya era como una cosa siempre lo mismo, que bueno, también aparece como parodiado esa obsesión por los múltiples universos. Sí, sí, sí. Y versiones de las cosas, ¿no? Porque era como múltiples versiones de la versión de... Claro, viste, la versión noir, la versión japonesa, la versión samurai, la versión... Hay que vender muchos muñequitos, hay que vender muchas películas, hay que versionar por todos lados. Sí, 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 sí. Bien. Y bueno, y así todo lo trajiste. Y me parece que funciona dentro del concepto que quisiste mostrar, ¿no?
Y yo creo que lo que a mí me parece el desafío es siempre hacer algo que sea divertido, que vos cuentes algo y que tenga humor. En este caso, siempre lo mío va a estar atravesado por el humor, ¿no? Pero en este caso, como son historias más largas, no son solamente, yo estoy muy acostumbrado al registro de la tira, de la viñeta, de la historieta muy Claro. corta. Entonces acá viste que hay una mezcla de historietas de 20 páginas, de 20 y pico, de 6, de 13, es como probé varios registros también. Entonces se fue bastante Ajá. divertido de hacer y bastante dinámica la producción. Me Sí, enganchaba con una sí. cosa cortita, era una sola página. Tenía una cosa con más recorrido y podía contar más páginas. Entonces tuve bastante libertad en ese sentido. Bien. Y después también le noté como una mezcla, más allá de que todo es una mezcla de todo, y de que está siempre tu humor, y me parece que está siempre lo escatológico metido ahí, o sea, siempre todo eso está, ¿no? Es como que a pesar de todo está. También te atreviste, podemos decir, a hacer algo que fue mezclar ficción. ¿No se escucha? ¿No me Sí, sí, escuchás? no, estoy, Ah, me pongo como cara de prestar atención. ficción con realidad, realidad. O sea, hay personajes que empiezan a aparecer que pertenecen a la ficción del Capitán Barato, pero otros que parece que están alrededor del Capitán Barato. Como por ejemplo, en un momento metes a un Nico, que yo quiero pensar que es Nico el editor, o sea, ¿no? Como Puede algo, ser muy claro, o bueno, no. un O poquito de sea, imaginación. Bueno, claro, me gusta ¿cómo meter fue? esos guiños donde puede haber, digamos, que no sepa de quién se trata, puede igual, no se pierde nada. Claro. Eh, Como meter esta cosita de cositas escondidas, ¿no? O en las fichas de películas, o como elementitos que, como pequeños premios escondidos para el que le gusta revisar un poco qué hay en las imágenes. Eh, sí, me divierto yo también metiendo esas cositas, esos secretos. Y una cosa que decías de recién de lo escatológico, vos fíjate que si bien hay cosas, si querés, zarpadas o incorrectas, no es un libro que no puedan leer los menores, porque No, no hay para cosas nada. inconvenientes, no hay cosas ¿Qué tenemos? sexuales. Tenemos un pedo, digo yo, ¿no? Todo un Nada más pedo que lo eso. tiene la película más inocente de Pixar hoy. Son Por cositas eso. como muy. Las de Adam Sandler es todo humor de pedos. Bueno. Aparte el pedo es un elemento de la cultura popular muy Total. notable, pero digo, es un libro que puede tranquilamente leerlo un adolescente, un chico, un adulto, entonces eso es un tema central también me parece, ¿eh? Para Bien. todos los públicos. Totalmente. Y hay otra cosa también, por ejemplo, hablando de esto de justamente todos los públicos, cómo conseguís meter a la Capi, digamos, a la fémina de la que para, o sea, para nada para ese lugar donde en algún momento se la ha puesto como en diferentes épocas, ¿no? Donde era una diva total, conseguís meterla orgánicamente también en la historia, ¿no? Hablando de esto, me parece. Bueno, espero que así sea como decís vos. Viste, un poco tomé personajes que existen en las revistas y en los libros, y después agregué cosas que yo se me ocurrieron a mí, enemigos nuevos, bueno, me di varios gustos, así que me parece que hay mm, un respeto al personaje, una falta de respeto también, ¿no? O sea, ahí me tomé algunas licencias, pero me baso, por lo menos leí todo lo preexistente y me empapé un poco de los códigos del personaje. Bien, ¿y cómo fue, justamente hablando de esto de los códigos, también lo pensaba, diseñar o rediseñar este Capitán Barato y esos personajes al estilo tuyo, al estilo Sala? ¿Cómo fue eso? Y uno hace lo que puede, mi querida, o sea, más que una elección es casi lo que te sale. Por supuesto que buscas una manera de adaptar un personaje que tiene un diseño, que tiene un escudo, unos colores, una especie de traje, ¿no? Que es, siempre se tiene que respetar, pero bueno, uno lo lleva a su terreno, lo Ahí lo tenemos, ¿no? modificas un poco, lo deformas Y ahí un también estás poco. vos, digamos. Sí. Bueno, sí, incluso si vos te fijas en varias partes del libro, también vas a ver como saltos de estilo, ¿no? Porque uno a Ujú. veces va como dentro de tu estilo que es bastante evidente y bastante limitado, hay como a veces pequeñas mutaciones gráficas, ¿no? Donde a veces se van más para un lado, se van para el otro, pero bueno, a mí no me pidas figura humana, no me pidas realismo, no me pidas perspectiva, hago lo que puedo. Bien, 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 bien. ¿Y cómo fue en ese ir y venir que se fue dando posteriormente después con Dani para trabajar este personaje o este personaje nuevo o renovado a tu estilo? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue el tema de la elección de las historias? ¿Hubo un Mirá, a mí trabajo? me dijeron, ¿Realmente te dejaron realmente o sí? total. Yo le fui presentando, como te decía, le presenté algunas ideas. Digo, mira, se me ocurrió ir por acá, se me ocurrió que pueda hacer esto. Por Y- supuesto,
yo hago bocetos muy rápidos, ¿viste? Esos dibujantes profesionales que hacen todos los lápices perfectamente acabados y un laburo de storyboard, hermano. Yo hago una cosa muy básica para entender un poco la historia. Le iba, como te contaba, una ida y vuelta con Daniel, el editor, para ir viendo el material que él me marcó cosas muy puntuales, tipo esto me parece que no da, pero casi te diría que en el 99% hice lo que quise, entendí un poco la propuesta, después tuvimos así como discusiones de cómo armar el material, cómo disponer un poco qué historieta antes y cuál después, como Ajá. cuestiones más del armado del material, lo que es un libro completo, ¿no? Con el laburo de corrección, con las chicas de diseño, con CJ haciendo el laburo de color, etcétera. CJ Canva. Así que fue todo un lindo laburo porque si bien el laburo del historietista es muy solitario, o sea, por lo menos lo que dibujamos y escribimos, trabajar en equipo también está bueno porque hay varios ojos y hacen que el resultado final sea mejor. Bien. Y particularmente a mí una de las historias que te quería preguntar cómo surge esto de la Liga de las Mamas de Casa. O cómo viene como Bueno, esta historia, ¿no? Tan particular. Que ya porque se despega totalmente, sí. en el origen de El Capitán Barato aparece la figura Ah, de Lita de claro. De Elite Lázari, porque vos Dresseri. tenés que saber, Lolita de Lázari es un personaje muy popular de la cultura argentina, de la Ahí lo vamos televisión, a de los mostrar. medios, que era una señora que tenía esa frase, camine, señora, camine, que tenía que ver con esta cosa de conseguir los mejores precios en los supermercados, y siempre iba a la televisión hablando de la figura de el ama de casa y cómo podía una señora, ¿no? Esa figura que quedó un poco atrasada de el ama de casa, ¿no? La mujer en ese lugar estático. Pero bueno, y si no me equivoco, era como la presidenta de las ligas de ama de casa, supongo que en la década de los 80, primeros 90. Hoy es una figura que quedó muy atrás, me parece, para gente que tenga menos de 30 y pico años. No sé Totalmente. quién sabe quién es Lita de Lázari. Por eso, esto que Sí. te decía de presentar al personaje que para el que tenga determinada edad lo va a entender y va a tener la referencia, y el que no, quizás, bueno, le funcione igual, ¿no? Sin tener Claro. la referencia. Y bueno, ahí se me ocurrió esta cosa, ¿no? Lo de las ligas de ama de casa como una especie de, bueno, las superhéroes, las superheroínas de los precios más bajos en cuanto Bien. a conseguir las cosas para el hogar y todo lo demás. Y podremos tener un spin-off sobre eso, la verdad que a mí me daría muchísimas ganas. Me Bueno, parece que parece, mirá, parece, no queda abierto, todo como que queda muy abierto bueno, en viste el que tema. cada cosa, muchas cosas que aparecen como para una vez y presentás como una especie de lógica que a veces te da como para ampliar eso, todo puede ser. Ahora, de hecho, estoy haciendo para las redes de Capitán Barato desde hace unos meses, antes incluso de la salida del libro, algunas tiritas, algunos Sí, materiales nuevos que no están en el que son como después del libro, como cosas complementarias que en principio van como ampliando la continuidad del personaje en las redes del Capitán. bien. Y hablando justamente de eso, hay unos fanzines que tienen ahí un momento en el Ah, que espectacular. también hubo estos fanzines. ¿Cómo fue esa creación? ¿Estuviste? No, muy loco. ¿Surgieron? Sí, mi gran pregunta es, si fueron de tu idea, después se hicieron, o se hicieron y vos lo trajiste a la historia. No, fue una sorpresa para mí, porque en el primer capítulo, o en el segundo capítulo, la primera historia del Sí, Capitán después del Barato, prólogo, en realidad, casi. Sí, claro, viste, bueno, aparecen estas cosas paródicas de distintas tapas donde un lector prototípico de cómic va y pregunta cuánto vale esta, y son algunas cosas que se me ocurrieron como absurdeces para una sola viñeta de las tortugas ninja tapan el inodoro el Indio Solari, Yuya, algo de Yuya contra Yuya. Dragon Ball, bueno, cosas que son pavadas de revistas imaginarias, y punto, una viñetita. A Daniel, el editor, se le ocurrió que podía convocar a algunos dibujantes que hagan como una pequeña revistita tomando esa idea de las tapas falsas y hacer una historieta a partir de eso, que son los Increíble. regalitos que vienen con la revista. Entonces es como una cosa, como un link al libro, que es como un regalito, que es una cosa que a mí me sorprendió que se le ocurrió a él. Un Así verdadero que multiverso, eso sí es un verdadero bueno, multiverso. es totalmente, eso sí es ampliar lo que decimos, sacar una cosa que está hecha para una sola imagen, una sola viñeta, y que tenga toda una vida después de eso. Y ahí Bien. como bueno, al Ubrio, al Bruno y a Excuso, que viene como con tres revistitas divinas, así que también para mí fue una sorpresa total, ¿viste? Así que vos no tuviste nada, no sé, tampoco fue como que vos hiciste tu Nada que propia ver.
ni siquiera curador de eso mismo que se hizo, o Nada. sea, Yo lo nada. vi cuando ya salieron de imprenta y digo, ah, wow, no, no, fue una sorpresa total. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo fue ver ese resultado desprendido de lo que vos habías pensado en un Muy momento? loco porque vos fíjate que es como, o sea, yo me basé para este libro en todo lo preexistente del personaje. Y Lubrio, el Bruno y Escuso se basaron en la viñetita mía, o sea que fue una cosa, siempre alguien basándose en el trabajo preexistente de otro. Qué locura, qué locura, qué locura. Así que bueno, Así que estuvo... bastante como un laburo como muy encadenado, ¿viste? También. Ajá, bien, 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 bien. Bueno, ¿y ahora cómo sigue el Capi versión Gustavo Sala? ¿Tendremos algo más? Bueno, mira, en ¿Podemos principio esperar? ahora el libro, como decías vos, salió en diciembre, Sí, hicimos una una serie de época bastante presentaciones. complicada, sí, porque siempre es Y como que hay bueno, en mucha realidad cosa. Mm, estamos en el momento medio de planicie veraniega, donde hay poca bien, actividad editorial, pero bueno, estamos pensando en algunas actividades y presentaciones. Por ejemplo, vamos a estar en La Plata, en CRUM, en marzo. bien, para que la gente se Unas vaya cosas enterando. algunas Bien, firmas y cosas que vendan. Y después seguramente este material que yo sigo produciendo para las redes probablemente pueda terminar redundando en un próximo libro para pronto. Así wow. que yo sigo con nuevas ideas, seguimos pensando en nuevos proyectos y nuevas historias y cosas locas. Así que ojalá sea el comienzo de una serie de proyectos de acá adelante. Sí, porque la verdad que ver esa versión del Capi es muy loca y creo que tiene mucho para decir. O sea, yo en lo Me personal, gusta. cuando dije, uy, ¿cómo será esto? Era como, ok, ¿de qué se trata? ¿Cómo será esto? Y te das cuenta que hay tanto para decir de un personaje que tiene tanta trayectoria y que se puede dar tantas vueltas que realmente es como, parece Y la punta del iceberg, no sé cómo decirlo. para mí el desafío es para el lector más de superhéroes que siga al personaje y no conozca mi trabajo, se pueda enganchar con un autor que soy yo que conoce de cero. Y al revés, el que pueda conocer mi trabajo y no conoce Capitán Barato, que conozca el personaje y pueda entrar como que unir esos dos mundos de forma orgánica, como decía vos, que es una palabra que me parece que en este caso viene muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ha sido un placer charlar este ratito. Yo no quiero spoilear mucho más para que vayan a leer porque son historias que sí se van a encontrar con historias loquísimas. O sea, aparece mucha gente conocida de todo estilo, de todo tipo. Y bueno, y espérense sorpresas y bueno, mucho humor a tu estilo, ¿no? Porque es Bueno, eso, la así figura de que... Stan Lee como un gran Eso, factor, yo primero pensé ¿no? en eso. No, un tótem que ya es como un hombre que terminó siendo como una especie de parodia de sí mismo y ya es como una empresa, una cosa de la cultura pop, ¿no? Ya Y no podía no inabarcable. estar. Es como que da la No, sensación que va a porque también aparecer, tiene que ¿no? ver justamente con el origen del personaje, bueno, como una figura inspiradora a varios niveles. Mi querida, muchas gracias por la No, convocatoria, espero gracias a lo vos. consigas en las comiquerías y nos vemos, Obvio. te seguimos viendo. Sí, obvio. Yo voy a estar allá en febrero unos días. Nos vemos después para calculo los premios Cinder. Estaremos en la Bienal. Vamos a recorrer todo, así que ahí estaremos, yendo y Gran viniendo. abrazo desde el barrio San Cristóbal, Buenos Aires. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, Salud. gente de Historieta al Ataque, ya saben que esto sigue. Estos días estamos como retomando. Este es el comienzo 2026 y venimos con todo y la seguimos. Así que bueno. Y bueno, y éxitos. Éxitos con esta versión del Capi. Vamos que sale. Chau, 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 chau. Adiós, adiós, adiós.